o lo plantea de esta forma es porque es ateo, porque cree en esto o por lo que sea, ¿sí? Eso se da en el prejuicio. Y ya cuando entramos a conocer un poco más la situación llega el juicio, que es desde lo superficial también hasta lo más profundo, es ya decir, dar el dictamen, ¿no? Esto es falso o es verdadero o es malo o es bueno. Entonces a mí me gustaría hacer un ejercicio con eso, si les parece, cerrando los ojos, como para hacer un proceso consciente de ese flujo, como nuestra mente nos va llevando al juicio. Entonces es muy corto y muy sencillo. Entonces cerramos los ojos un momentico, nos concentramos 5 segundos en la respiración, y lo que les voy a pedir es, yo voy a lanzar una frase, y cuando diga la frase les voy a pedir que hagan muy consciente el proceso que los lleva al juicio, el proceso que acabamos de ver, el flujo, cómo el estímulo los lleva a ese lugar donde están las creencias y los lleva a sacar el tema relacionado y los lleva a comparar con lo que ustedes creen y los lleva a un juicio, a un prejuicio probablemente, y después al juicio. Y la frase que les voy a decir es la siguiente: yo, André, soy un iluminado. Es probable que ya hayan llegado a alguna conclusión, ¿verdad? Ya pueden abrir los ojos si quieren. Les voy a mostrar el flujo como yo lo veo, y probablemente haya aquí coincidencias con lo que les pasó a ustedes, probablemente no, pero me parece que el ejemplo puede ayudar un poco. Cuando yo digo, yo, Andrés, soy un iluminado, muy probablemente la mente de ustedes llevó a su sistema de creencias a buscar información sobre la iluminación, ¿sí? Muy probablemente buscaron en sus creencias si es Jesús o Buda o tal otro, ¿sí? Compararon, entonces inmediatamente pudieron llegar, no, pero... ¿Ah? Exacto, llegaron a comparar, entonces desde la comparación, ninguno de ustedes me conoce, pues muchos de ustedes no me conocen, la mayoría. Y sin conocerme probablemente hayan dicho, antes de conocerme, Jesús no se vestía así, o Buda no se vestía así, o Jesús no diría esto, o no diría lo otro, ¿sí? Y si me conocieran, muy probablemente llegarían a decir, ya emitiendo su dictamen y conociéndome, llegarían a decir, este señor está loco. ¿Sí? Aún cuando yo pudiera estar iluminado. ¿Sí? Eso puede pasar perfectamente. Así funciona el sistema de creencias. Y lo importante no es si yo estoy iluminado o no. Lo importante no es que ustedes me crean o no. Lo importante es que ustedes crean y ustedes entiendan cómo funciona la mente para llevar todo el tiempo a los juicios, todos los días, a toda hora. Y cómo nos lleva a tomar decisiones todo el tiempo, ¿sí? Y lo interesante de todo esto es que se da una paradoja muy bonita, y es, incluso si Jesús viniera a tocar a la puerta y ustedes fueran los más creyentes en Jesús, ustedes le dirían, no me hables carreta, y le cerrarían la puerta, ¿sí? Porque el sistema de creencias está programado para eso. Hay una frase que me gusta mucho a mí de Krishnamurti, que es esta, que dice que no vemos las cosas como son, sino que las vemos como somos, ¿sí? Y está muy relacionado con esto del sistema de creencias. Todo lo que nosotros creemos y lo que hemos adoptado, incluso lo que nosotros creemos ser, porque finalmente el sistema de creencias lo que hace es hacernos creer que somos tal cosa, hace que nosotros veamos a los demás desde esos ojos. Hay otra frase que no me acuerdo si es de Rumi, que me encanta, que es que la belleza está en los ojos del que ve. También tiene que ver con eso. Entonces aquí se da el planteamiento de si lo que yo creo alrededor de la espiritualidad es religión o espiritualidad, ¿sí? De si la espiritualidad tiene que ver con creencias religiosas o definitivamente no. Entonces, para eso hagamos
recreemos un momento en el que ustedes por alguna razón terminan siendo arrojados a la tierra sin ningún recuerdo y empiezan a desempeñar su vida, pues a llevar a cabo su vida en la tierra, y empiezan a ver que cuando sale el sol y llega la primavera, entonces se dan los cultivos que necesitan para la subsistencia y ustedes se pueden alimentar, y entonces dicen: oh, el sol me trajo mis alimentos, yo debo venerar al sol, ¿no? Entonces se empieza a dar un proceso bien interesante, que es, desde esa búsqueda de la subsistencia, lo que yo siento que recibo es lo que me hace asociar algo que recibo con lo que yo podría llamar un Dios, ¿sí? O un ícono espiritual, ¿sí? De ahí viene la conclusión de, como me da, entonces yo lo venero. Si el sol me está dando, entonces yo digo: el sol es el que me está proveyendo a mí de mi sustento, entonces ¿cómo no lo voy a venerar? Entonces empiezo a rendirle culto al sol, ¿sí? Pero no pasa solo eso con el sol, sino que también llegan otros factores que pueden tapar al sol, o que definitivamente llega la oscuridad por alguna razón, y entonces llega el invierno o lo que sea, y yo ya no tengo el sustento, y entonces digo: el sol está bravo conmigo, el sol no me está dando lo que yo quiero porque tal vez me porté mal. Entonces me da y lo venero, y me quita y me culpo, ¿sí? Y así se dan muchas de las creencias religiosas. Después de eso viene ya entregar mi poder. Entonces yo no puedo subsistir si no es gracias a que llega la primavera y a que llega el sol, ¿sí? Entonces mi poder se lo entrego por completo a las cosas en las que he creído que me dan la subsistencia. Y cuando ya he entregado ese poder y yo estoy totalmente entregado a lo que está pasando afuera de mí, ¿sí? Es cuando yo transmito a mi descendencia lo que decíamos del padre que le dice a su hijo: tú tienes que creer en esto porque así vas a encontrar la seguridad. Y así se va dando todo el sistema de creencias alrededor de la espiritualidad que yo defiendo y por el cual peleo. Entonces, si vamos a revisar las Sagradas Escrituras de todos los libros sagrados, vamos a entender que el mensaje era mucho más sencillo de todo lo que se ha interpretado y de todo lo que se ha dicho. Y era: no creas en Dios, simplemente eres parte de Él, ¿sí? Porque eres amor puro y verdadero y no tienes nada que defender, y ámate y ama. Eso era todo. Y el sistema de creencias lo va llevando a uno, la mente lo va llevando a uno a creer que tiene que estructurar algo que le da seguridad y que lo tiene que defender a capa y espada. Entonces el resultado es: se creó mi personaje según lo que he creído durante toda mi vida, ¿sí? Todas las creencias de alguna forma han creado el personaje que soy. A eso es a lo que yo llamo el yo inferior. No sé si hay más fuentes en las que se llame así, pero a mí me gustó mostrarlo así porque me parece más claro. Oye, perdón, eso que se dice, en lo que he creído y las creencias no se convierten en su propia realidad. Exactamente, para allá vamos. Exactamente. Por eso yo dije el ámbito de crear desde el yo creo y el ámbito de crear desde yo creo de crear, que ya vamos hacia el lado, hacia crear. Entonces, si hay un yo inferior, entonces ¿yo qué soy? ¿No? Y ahí responderíamos la primera pregunta. Si hay un yo inferior, no puede limitarse todo a mi yo inferior, tiene que haber algo más, y es el yo superior. ¿Y el yo superior qué es? Entonces ahí es donde a mí me gusta plantear esta analogía, y es la analogía del sol. A nosotros nos llevan todos los días partículas de luz y calor del sol, y nunca las vemos. Están ahí, nos dan luz, nos dan calor, y nosotros nunca las vemos. Entonces valdría la pena imaginarse que una de esas partículas puede pensar y preguntarle a esas partículas: ¿tú crees en el sol? Entonces, ¿qué nos respondería una partícula si viniera del sol? Probablemente diría: no, yo no creo en el sol, yo vengo de allá. Yo vengo de allá, ¿sí? Yo soy el papá parte del sol, ¿sí? Entonces, siendo parte del sol es: ¿yo vibro o no? Sí, sí vibro porque soy energía.
finalmente. Soy una partícula de energía que vino del Sol y está vibrando todo el tiempo. ¿Y estoy separado del Sol? No, no estoy separado del Sol. Yo como partícula que viene del Sol estoy ligado al Sol. Pero además no estoy ligado solo porque yo venga de Él, sino porque hay millones de partículas que me están uniendo a Él también. Ahí estaríamos de alguna forma todos nosotros, ¿no? Y aquí entonces empezamos a tocar aquellas frases que se ven en muchos libros sagrados, y es el hecho de ser hecho a imagen y semejanza de Dios. ¿Yo soy hecho o no soy hecho a imagen y semejanza de Dios? ¿Qué significa eso? Desde las creencias puede significar, para la partícula puede significar, si la partícula pensara podría decir, no, el Sol se ve como yo, como una partícula, ¿sí? Pero desde la perspectiva de haber sido hecha de lo mismo, es sentirse como hecha de lo mismo, que es la luz y el calor. Entonces yo estoy hecho de lo mismo del Sol, ¿sí? Eso diría la partícula. Y probablemente entendería la partícula que la sombra no le pertenece ni a ella ni al Sol, porque la sombra simplemente se da por otras circunstancias que hacen que yo como partícula no pueda recordarme o comprenderme como esa partícula del Sol, ¿sí? Entonces ahí también se daría el cuestionamiento. Yo como energía, la partícula diría, yo como partícula del Sol, ¿muero en algún momento o me transformo? ¿Muero cuando entro en contacto con algo o simplemente me transformo? Y entonces ahí vendrían ya las leyes de la física, y es como la energía no muere sino se transforma. Pero las leyes de la física no están aplicadas solamente a los temas de la física, están muy aplicados a la espiritualidad, mucho más de lo que nosotros creemos, ¿sí? Entonces, llevada esta analogía al ser, yo no soy un ser independiente del Sol que cree en el Sol como algo que está allá afuera y hace que yo tenga lo que yo quiero. Yo soy una partícula de esa luz poderosa y energía poderosa que es amor puro y verdadero. Y vengo aquí a experimentar en la sombra. Vengo a experimentar en la sombra, que es el miedo, ¿sí? Y a lo que voy, hacia donde voy, es a recordar que yo no soy eso, que yo no soy ese miedo, sino que soy una partícula de energía en vibración que está creando su propia realidad. Entonces, lo que yo soy es lo que está detrás de mi cuerpo. El cuerpo es simplemente un vehículo. Lo que yo soy es lo que está detrás de mi mente, que cuando uno medita se da cuenta de que puede haber un vacío que le dice a uno, tú no eres esto, ¿sí? Y lo que yo soy es lo que está detrás de mis emociones, de sentir rabia o frustración o lo que sea. Yo no soy eso, yo simplemente estoy experimentándolo en un escenario ilusorio, y lo que soy definitivamente está detrás de mis creencias, ¿sí? Entonces, para mí ese sería el yo superior, y soy realmente todo lo que nosotros consideramos positivo. Soy amor, soy luz, soy paz, soy sabiduría, soy libertad, soy abundancia, ¿sí? Que viéndolo desde el lado de la no creencia, es un estado, no es una creencia, es un estado, es vibrar con los demás y estar construyendo con los demás. ¿Eso se podría llamar el alma? El alma para mí es un paquete también que incluiría varias cosas. Entre esas, para mí el cuerpo físico no es el único cuerpo que tenemos. Tenemos un cuerpo mental, un cuerpo emocional y un cuerpo etérico. Y esa es parte del sistema. Y el alma es como todo lo que guarda todo eso para que nosotros podamos desempeñarnos acá, para que podamos vivir una experiencia en tierra. Entonces, yo diría que nosotros somos como esa partícula de Dios, que es como una energía que de alguna forma utiliza un alma para poder experimentar aquí en la tierra. Y esa alma se manifiesta a través de esos cuerpos y de lo que llamamos el aura y de los chakras y de todo eso. Es como el sistema para mí. Entonces, de acuerdo con esto, ¿qué soy? Pues soy una partícula de Dios en vibración y estoy creando en plena libertad. Y ahí volvemos
a temas de las Sagradas Escrituras que dicen el libre albedrío. ¿Por qué tanta contradicción alrededor del libre albedrío? Todo el tiempo está presente en todas partes y nos dicen tú eres libre de hacer lo que quieras. Y resulta que cuando uno se mete en las creencias dice, no, yo no soy tan libre porque me van a castigar. Pero la libertad es esa, la libertad es, el sol no está diciéndole a la partícula, pórtate bien y vete para allá. El sol simplemente deja que la partícula salga y llegue y cumpla con su cometido en la existencia, ¿sí? Pero no está fijándose en cómo se comporta la partícula, la deja ser y la deja ser luz y calor. Entonces nosotros somos esas partículas de Dios en vibración, que somos energía pura de amor, actuando en plena libertad y experimentando en el miedo. Pero entonces esa libertad está limitada por las creencias. Exactamente. Entonces no es tan libre. No deja de ser libre por las creencias, pues las creencias nos pertenecen. Cuando tú te deshaces de tus creencias, empiezas a vivir desde el libre albedrío, porque empiezas a entender que, además, primero, no necesitas hacer daño, porque no hay nada que te quite la seguridad, ¿sí? Tu seguridad viene simplemente del hecho de ser partícula de Dios, ¿sí? Y segundo, no necesitas experimentar las creencias para sentirte seguro tampoco. Entonces lo que haces es adoptar otra vez ese estado de estar en comunión con el todo, incluyendo a Dios, ¿sí? Y sin necesidad de hacer daño, y deja de existir el bien y el mal, porque entiendes que todo el mundo se está experimentando. Entonces ya no hay juicios, ya no señalo, yo ya no digo, no, tú lo estás haciendo mal, porque es como desde mi sistema de creencias, como vimos ahorita, estoy diciendo, él lo está haciendo mal, ¿sí? Pero no, él no lo está haciendo mal, todos lo estamos haciendo bien. Todos lo estamos haciendo como Dios nos permite hacerlo. Nos dice, hagan lo que puedan, que ustedes tienen que recordarse al final que son parte de mí, ¿sí? Y alrededor de todo esto, entonces, ¿qué sería la conciencia? Y la definición de conciencia para mí es el darme cuenta de que pasa todos los días a toda hora, cuando yo voy por la calle y de pronto miro para allá y piso a alguien y uy, me di cuenta que te pisé, perdóname, te hice daño, te pisé, ¿sí? Eso es darse cuenta uno de algo, y siempre que me doy cuenta es para recordar lo que yo soy, que es mi yo superior, es esa parte de Dios, ¿sí? La conciencia es ese camino mediante el cual yo me doy cuenta de cosas para recordar lo que realmente soy. Eso desde mi vivencia también. Y el camino es hacia iluminarme. Iluminarme no es más que recordar lo que soy, es recordar lo que soy y dejar de identificarme con lo que no soy. Y todos vamos hacia allá, todos vamos hacia allá. Esa es como la tarea en tierra, ¿sí? Y ahí se da entonces la respuesta de la que he venido. En la que he venido ya viene de lo que tú decías, de cómo nosotros estamos creando las realidades del sistema de creencias. Entonces es desde el ámbito de la creación. Si yo soy una partícula de Dios en forma de energía en vibración y adopto esa alma de la que hablábamos y vengo a experimentar el temor en la tierra, necesito herramientas para crear lo que estoy viviendo, para crear en la tierra. Las herramientas son muy sencillas, son el pensamiento y la emoción. ¿Sí? Lo que yo pienso y lo que yo siento es lo que está creando mi realidad. Obviamente no puedo dejar afuera la palabra y la acción, es todo el conjunto, porque no está ligado lo uno de lo otro. Entonces yo pienso y siento y creo una realidad, y si emito palabra y emito acción y ejecuto acción, estoy creando con más fuerza esa realidad, ¿sí? Eso lleva, el pensamiento y la emoción llevan una vibración. Esa vibración entra en empatía con mi entorno, el universo interpreta esa vibración y hace que mi realidad se produzca, para que yo pueda experimentar lo que necesito experimentar, para que yo pueda ver mis propios temores y viendo mis propios temores pueda decir, esto es lo que yo no soy, ¿sí? La realidad parte de ahí. Entonces el universo interpreta y yo atraigo y proyecto mi realidad desde el pensamiento y la emoción.
y desde la palabra y la acción. Eso no es más que la ley de atracción universal de la que tanto se habla hoy día, que para mí es la ley de amor. Es tan sencillo como